Cordial saludo, mi nombre es André Fabián Porras y esta es la explicación de la etapa 2 de sistemas dinámicos. Para el desarrollo de esta etapa, escogí el problema C, el cual es un sistema eléctrico que corresponde al circuito que vemos en la figura. Está compuesto por dos resistencias, una inductancia y una capacitancia. El valor de entrada, el valor de la fuente es de 9 voltios y las resistencias, una de 10, una de 5, una inductancia de 3 y la capacitancia de 4 faradios. Entonces, este sistema tiene una señal de alimentación B1, que es una batería de 9 voltios, y la salida que se analiza para obtener el modelo matemático que representa el circuito eléctrico es el voltaje almacenado en el condensador C1. Entonces, comenzamos primero dibujando las mallas. Tenemos una malla, tenemos esta segunda malla y tenemos un nodo A. Vamos a hacerlo por mallas. Entonces, vamos a obtener la ecuación de la malla 1 o el modelo que me representa la malla 1 y el modelo que me representa la malla 2. Tenemos entonces que el voltaje 1 es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la inductancia más el voltaje de la resistencia 2. Esta corriente, la corriente que está en la malla 1 es igual a la corriente de la inductancia. Después de hacer los cálculos me quedaría que el voltaje 1 es igual a la corriente de la inductancia por la resistencia R1 más la inductancia L1 por el diferencial de la corriente que pasa por la malla más el voltaje del condensador. Bueno, realizamos para la malla 2 el mismo procedimiento, ¿cierto? Pero acá en la malla 2 vemos que el voltaje en la resistencia R2 es igual al voltaje en el capacitor. Entonces, al final me quedaría que el voltaje en el capacitor es igual a la corriente que pasa por la inductancia multiplicado por R2 menos R2 por la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje, que sería la corriente que pasa por ese inductor. Bueno, entonces las ecuaciones que representan el sistema serían, para la malla 1, despejamos la derivada de la corriente, damos la ecuación despejando esa derivada de la corriente, sustituimos valores y esta sería la ecuación que representa el modelo. Para la malla 2, despejamos la derivada del voltaje del capacitor y esta sería la ecuación que me representa el modelo para la malla 2. Ahora, ya teniendo la malla 2, vamos a linealizar el sistema. ¿Ok? Pero aquí nos damos cuenta de algo, que el sistema es lineal, o sea, no tenemos que hacer ninguna modificación porque encontramos que el sistema, este sistema de ecuaciones diferenciales, no tiene ni funciones trigonométricas ni potencias, entonces es un sistema lineal. El diagrama de bloques. Para realizar el diagrama de bloques, entonces tenemos una fuente de 9 voltios y tenemos una perturbación en 5 segundos que hace que esta fuente incremente en 1. Entonces, para realizar nuestro diagrama de bloques, empleamos un bloque de adición. En este bloque tenemos 3 componentes que están sumando. Esos 3 componentes a qué hacen referencia. Ese sería a nuestro primero. Ese primero sería a 1/3 del voltaje de entrada B1 menos 10 tercios de la corriente que pasa por la inductancia L1 menos 1/3 del voltaje por el capacitor. Entonces, aquí colocamos nuestros coeficientes, colocamos la entrada y si nos damos cuenta, acá tenemos la derivada de la inductancia, ¿sí? Que va para acá. Y esa sería nuestra entrada, que es la entrada que sería B1, que sería la fuente que entra. Aquí se sumaría, aquí colocamos un escalón y en ese escalón es 0 hasta los 5 segundos y en los 5 segundos sería 1. Esa sería la gráfica que obtenemos, ya la primera gráfica. Y después de la perturbación obtenemos esta gráfica. ¿Cuáles son los cambios? Pues primero se observa que el voltaje en el capacitor se estabiliza aproximadamente en 3.4 voltios después de la perturbación y la corriente de la inductancia se estabiliza en el mismo valor
pero encuentra esta pequeña